Hola, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y docente de la Escuela de Medicina de la Universidad La Quebrada Alfaro. Hoy día domingo, 7 de junio, cuando acá en la ciudad de Puerto Viejo, en Ecuador, son como hora local las 20 horas 5 minutos, vamos a dar inicio a esta publicación, este video que lo venimos llevando adelante desde que prácticamente inició la pandemia acá en el Ecuador. La idea de llevar este video y desarrollarlo ha sido para traerles información de carácter científico, de carácter médico, que pueda ser de una u otra manera procesado por todas las personas, ponerlas al alcance con información que tenga fuentes confiables, que sea fidedigna y que pueda ser de una u otra manera extrapolada con cualquiera de los círculos de amistades que ustedes tienen. Así también buscamos desterrar y quitar que de una u otra manera, ese tipo de bulos y fake news que de una u otra manera pueblan nuestros dispositivos electrónicos, creando siempre un sentimiento de incertidumbre, de intranquilidad y de molestia muchas veces. Antes de entrar con el contenido, damos un fuerte abrazo a las personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad, muy en especial a aquellos que están padeciendo COVID-19, por cuanto este tipo de afectaciones ya sabemos claramente lo fácilmente que puede llegar a contagiar a las personas que nos rodean, más aún cuando no se toman las medidas adecuadas y correctivas. Y también llegamos con un solidario abrazo a aquellas personas o aquellas familias que han perdido alguno de sus miembros o algunos miembros de la familia, ya sea por COVID-19 o por cualquier otra causa. Sin lugar a dudas que despedir a alguien nos va a dejar un vacío inmenso en nuestra alma y de una u otra manera va a ser bastante complicado que nos podamos reponer fácilmente. Un abrazo de solidaridad. Ya entrando de lleno a comentarles sobre lo que estamos llevando adelante, hoy día domingo 7 de junio vamos a comenzar a hablar sobre las estadísticas. Para ello nos fijamos en lo que el Ministerio de Salud Pública nos entrega con el corte de hoy día de las 8 de la mañana. Entonces, para el Ministerio de Salud Pública, hoy día ya tenemos 43.120 casos confirmados, hay 3.621 personas fallecidas y está este número, personas fallecidas directamente por COVID, demostradas por COVID. Y hay un número de personas que han fallecido y que tienen una alta probabilidad de que sea por COVID, que están alrededor de 2.437 personas. Entonces, siempre nosotros hacemos esta suma de los 3.621, o sea, de los casos con personas fallecidas y de las personas fallecidas con alta probabilidad de COVID-19, que entre las dos ya en este momento ya sumarían alrededor de 6.000 personas. La cifra que maneja el Ministerio de Salud Pública de Ecuador y la cifra que nos entregan. Pero nuevamente todos sabemos que esa cifra probablemente no se acerca mucho a la realidad que nosotros creemos que es, sobre todo por el crecimiento exponencial que tuvo el COVID-19 en nuestro país, las pocas medidas de contención y de mitigación que se tuvieron, las erradas medidas también que hubieron en cuanto al desarrollo de una política de salud social, y creemos que de una u otra forma todo eso también contribuyó para que las cifras sean mucho mayores. También obviamente las designaciones y los trabajos que se hicieron a nivel local y regional, y también hay que reconocerlo, la poca compenetración y el poco apego que tuvo mucha cantidad de personas dentro de la epidemia, ¿no? Que recuerden, tuvimos unos días y unas semanas en que para mucha gente la verdad no estaba existiendo nada y teníamos apenas quizás como mucho un 55-60% de personas que estaban siguiendo las reglas como debería. Sí, luego creo que habremos llegado a un 70% en el mejor de los casos, 75%, y bueno, ahora en esta situación. Muy bien, esas son las cifras que nosotros tenemos a nivel del país, pero nos gusta entender y comparar y ver cómo es el desarrollo a nivel mundial, y para ello tomamos siempre la iniciativa que tuvo la Universidad de Johns Hopkins, y ellos manejan unas cifras que toman en cuenta
los datos que les entregan los países, ¿no? Por tanto, para el día de hoy, 7 de junio, Estados Unidos se acerca irremediablemente a los 2 millones. Hoy día tiene 1.938.931 pacientes positivos, lo cual hace que esté en primer puesto. En segundo puesto, 672.000 por arriba de esto Brasil, pero teniendo presente que Brasil ya se ha rehusado a presentar estadísticas, por lo tanto creo que probablemente hasta el día de mañana podría hasta desaparecer de esta lista, porque están negándose a dar o entregar información como deberían. Pero al menos hasta ahora segundo puesto con más de 672.000 pacientes positivos. Rusia en tercero con más de 467.000, Reino Unido cuarto con más de 287.000, India quinto con más de 257.000. Miren, ya la India se encuentra en quinto puesto. Y a que le gane al Reino Unido, yo estoy seguro que no debe demorar más de 4 días y que pueda superarlo, ¿no? Por tanto, como de aquí no nos vemos hasta el día miércoles, si Dios lo permite, probablemente ese día Reino Unido estaría igualando, quizás hasta superando al Reino Unido, ubicándose ya en el cuarto puesto. Y nuevamente es simplemente la cuestión de estadística y la cantidad poblacional y las medidas como se las ha llevado en la India, ¿no? Luego tenemos en sexto puesto España con más de 241.000, Italia séptimo con más de 234.000, Perú ya se encuentra octavo con más de 195.000, Francia noveno con más de 191.000, Alemania décimo con más de 185.000. Miren que Alemania también estuvo en un momento segundo o tercer puesto y hoy por hoy lo tenemos en el puesto 10. Irán se encuentra en el puesto número 11 con más de 171.000, Turquía en el puesto 12 con más de 170.000, Chile en el puesto 13 con más de 134.000, México en el puesto 14 con más de 117.000 y en el puesto 15 Arabia Saudita con más de 101.000. Aquí viene el grupo de los que están entre Pakistán, Canadá, China, entre el puesto 16, 17 y 18 respectivamente. China ya ha retrocedido al puesto 18. Ahora tiene 84.187 pacientes positivos. Qatar en el puesto 19 con más de 68.000 y Bangladesh en el puesto 20 con más de 65.000. Luego viene el grupo que sería puesto 21, 22, 23, 24, 25 y 26, donde entra Bélgica, Bielorrusia, Sudáfrica, Holanda, Suecia y Ecuador. Entonces estamos allí en el puesto 26, según las cifras que el mismo ministerio le entrega a la Universidad de Johns Hopkins, pero nosotros sabemos que esas cifras están muy alejadas de la realidad. La verdad, yo les digo, nosotros ya tranquilamente hemos superado a China en casos positivos, pero obviamente son las cifras que se reflejan. Y en Sudamérica, como vamos llevando la cosa, tomando en referencia simplemente como ejemplo Estados Unidos para ver las personas que han fallecido y reconocidas, Estados Unidos cuando superaron el 1.931.000 tenían 110.110 pacientes fallecidos. Brasil con 672.000 hacia arriba tienen 35.930 fallecidos. Perú con 191.000 hacia arriba tiene 5.301 pacientes fallecidos. Chile con 134.000 hacia arriba tiene 1.637 pacientes fallecidos. México con 113.000 tiene 13.511. Aquí estaríamos nosotros con 3.621 personas fallecidas, más los 2.437 que nos harían casi 6.000 personas fallecidas. Colombia tiene 38.149 pacientes y 1.265 personas fallecidas. Argentina ya con 20.197 y 615 personas fallecidas. República Dominicana 19.600 y 525. Panamá 16.004 con 386 personas fallecidas. Bolivia también, que ya ha empezado a extender su cantidad de pacientes, con 13.358 y 454 personas fallecidas. Acá viene el grupo, como siempre les mencionamos, de los países que de una u otra manera la cosa lo han hecho de la mejor forma, entre ellos Cuba con 2.191 casos y 83 personas fallecidas, Venezuela con 2.316 casos y 22 personas fallecidas, Nicaragua 1.118 casos y 46 personas fallecidas, Costa Rica 1.318 afectados y 10 personas fallecidas,
Paraguay 1.135 afectados y 11 personas fallecidas, y Uruguay 845 con 23 personas fallecidas. Nuevamente, los números, que si bien es cierto, no podrían ser al 100% reales en todos los países, yo podría asegurar que no hay un país que pueda decir que tiene una tasa de realidad del COVID-19 al 100%, pero de una u otra manera la mayoría de los países intentan, mediante la mayor cantidad de pruebas, acercarse mucho a la realidad. Yo no dudo que Estados Unidos pueda tener un margen, sí, quizás de un 5 a un 15, como máximo un 20% de cifras de personas que pueden no estar categorizadas. Pero a lo mucho es ese margen, ¿no? Probablemente llegue el 5%, podría llegar exagerando a los otros. Brasil, en cambio, podría tener un margen mucho mayor de los casos que ellos no han calificado. Y puede ser que el margen vaya entre 20, 40, 50%, quizás un poco más. Sí, Perú con igual, Chile ni se diga, México la misma cosa. Colombia, yo creo que Colombia probablemente debe estar a la par con nosotros, bueno, no tanto, pero a la par con nosotros en cuanto a la realidad de los casos que ellos llevan en Colombia, porque si hablamos a nivel municipal, vemos como en muchos municipios las cifras que ellos manejan se alejan bastante de la realidad que maneja a nivel nacional Colombia. Y así nos podríamos ir fijando en todos los países. ¿Pero por qué digo esto? Porque cuando se trata de Ecuador, yo les he dicho, y si ustedes revisan los videos anteriores, 3, 4 videos hacia atrás, yo les digo que nuestra cifra real de la que ellos, o sea, el gobierno nos da, tendríamos que multiplicarla entre 5 a 7. 5 a 7, 8 probablemente, y esa sería una cifra bastante ideal, o real, más que ideal. Lo ideal sería que no hubiera casos, pero si fuera la realidad. Y la realidad es todo lo contrario. Entonces quiero que recuerden eso, porque yo voy a mencionarles algo que se publicó el día de hoy en el periódico The New York Times, en la versión en inglés, por si acaso, ¿sí? Y van a darse cuenta por qué hago relación a esto. Entonces, en unos minutos les comentaré sobre ello. Vamos a entrar de lleno a lo que denominamos el rincón médico, y en virtud de ello, del rincón médico, vamos a tomar en cuenta 2 artículos que me parecen bastante interesantes. Uno, esto tiene que ver con la parte de pediatría con los niños, y escuchen lo siguiente: vómitos y diarrea serían los primeros síntomas de COVID-19 en niños. En un estudio chino sugiere que las molestias gastrointestinales, junto con fiebre o antecedentes de exposición al COVID-19, podrían indicar infección por coronavirus en niños, aunque no aparezca la tos. Dato interesante. El coronavirus en niños todavía resulta una incógnita para los médicos, aunque los datos demuestran que es más leve que en los adultos y su mortalidad es prácticamente mínima, por no decir nula. Es decir, la posibilidad de que un niño fallezca por COVID-19 sigue siendo bastante leve. Es muy leve la posibilidad a los niños. La posibilidad de que los niños no padezcan síntomas es muy alta, ¿sí? Existe esa posibilidad de que ellos pasen a lo mucho un día o 2 con un ligero malestar corporal. Pero los niños, mejor dicho, el COVID ha planteado nuevos retos en toda la población, adultos, adultos mayores, adolescentes, y los niños no se quedan atrás. Con las embarazadas ni se diga, ¿eh? Aquí veo que se conectan ginecólogos, ginecólogas, ellos también podrán aportar con su granito de arena, pero desde mi perspectiva, al menos yo he visto que de otra manera hay un ligero aumento de la incidencia de la posibilidad de prematurez en las personas embarazadas que están sufriendo COVID-19 y que están en el tercer trimestre, sobre todo pasando la semana 28-30 de embarazo. Sí, es un ligero aumento que podríamos tenerlo presente. Con los niños ocurre igual. Y con los niños hemos visto cosas muy, pero muy increíbles en cuanto a la aparición de síntomas. Y esto, sin lugar a dudas, que está publicado en la revista Frontiers in Pediatrics, ¿sí? También nos alerta sobre estas situaciones. En todo ello vamos a comentar lo que dicen acá. Cada vez hay nuevas evidencias sobre los síntomas con los que debuta el virus en los más pequeños. En concreto, se debe sospechar que los niños que padecen enfermedades gastrointestinales y diarrea, además de fiebre o antecedentes de exposición al coronavirus, están infectados por COVID-19.
Esta investigación perdón, se la realizó en China con un total de 5 niños que también sugieren que los síntomas gastrointestinales que primero sufrieron ellos fue una posible infección del tracto digestivo, ya que el tipo de receptores en las células de los pulmones a los que se dirige el virus también se puede encontrar en los intestinos. Incluso en los adultos, la posibilidad de que aparezca un cuadro gastrointestinal no es rara. Es más, tenemos algunos casos de personas en la efervescencia de los síntomas, cuando inicialmente empezó todo esto, que debutaron, en adultos me refiero, que debutaron con un dolor abdominal tan intenso que incluso a 2 casos que yo conozco, nacional, no acá en la provincia por si acaso, a nivel nacional, se les operó de apendicitis y resultó que tenían COVID-19, porque la sintomatología era muy similar allí. Y como encima produce leucocitosis, o sea, aumenta el número de glóbulos blancos, el dolor está allí. O sea, la verdad que se puede tranquilamente confundir con un cuadro de una apendicitis. Entonces, en esos adultos ocurrió aquello. En los niños la situación va por el dolor de barriga y la diarrea. Y yo creo que la revista lo señala de buena manera. La mayoría de los niños se ven levemente afectados por COVID-19 y los pocos casos graves a menudo tienen problemas de salud subyacentes. Es fácil pasar por alto, ¿sí? Es muy fácil pasar por alto en el diagnóstico en etapa temprana cuando un niño tiene síntomas no respiratorios o padece otra enfermedad. No es nada raro. Y ya le digo, el COVID-19 lo podemos también trazar como el gran simulador, porque cuando el cuadro no es característico, podría pasar por delante de cualquier tipo de enfermedad. Ya les digo, el caso de los adultos que con dolor abdominal se pensó que era apendicitis y bueno, terminó siendo COVID-19. También incluso en algunos casos, como hay sintomatología neurológica, ¿sí? La clínica se amplía más todavía y bueno, por eso la denominación de gran simulador del COVID-19. ¿Sí? También tenemos un sinnúmero de pacientes que tienen la presentación característica y típica que también hay que notarla. El doctor Wenwing Li del Departamento de Pediatría del Hospital de Tongji de Wuhan, que es el centro donde se originó todo este problema de la pandemia, comenta: según nuestra experiencia en el tratamiento de COVID-19, en las regiones donde este virus resulta epidémico, se debe sospechar que los niños que sufren síntomas de tracto digestivo, especialmente acompañados de fiebre y o antecedentes de exposición a esta enfermedad, estén infectados del virus. Así lo señala. El doctor manifiesta, junto a los colegas, que características clínicas de los niños ingresados con síntomas no respiratorios, que posteriormente fueron diagnosticados con neumonía de COVID-19, se presentó todo esto, ¿no? En estos niños llegaron a servicios incluso de urgencia por problemas no relacionados con sintomatología respiratoria y obviamente que eso también confunde, ¿no? Han visto que 4 de esos 5 niños sí tenían sintomatología del tracto digestivo como la primera manifestación de esta enfermedad. Y bueno, con el siguiente traslado de todo lo que comenzaron a presentar, ya fueron ampliando la posibilidad de diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y también pasa en los adultos como en los niños. A través del estudio publicado en China, el doctor Li sugiere a los médicos que emplean esta información para diagnosticar y aislar rápidamente a los pacientes con síntomas similares, lo que ayudará al tratamiento temprano y reducirá la transmisión. Los síntomas gastrointestinales de los niños en pacientes adultos con una ruptura potencial adicional e infección que también se pueden presentar. Y los síntomas gastrointestinales que experimentan estos niños pueden estar relacionados con la distribución de receptores y la vía de transmisión asociadas por el COVID-19 en humanos. El virus infecta a las personas a través del receptor ACE2, ¿sí? Que ya es muy común, que se puede encontrar en ciertas células en los pulmones y en los intestinos. Esto sugiere que el COVID-19 podría infectarlas a los pacientes no solo a través del tracto respiratorio en forma de gotas de aire, sino también a través del tracto digestivo por contacto o transmisión fecal oral. Al menos casos reportados de esta transmisión sí ha existido. Bueno, entonces a tener presente para la parte pediátrica. Ahora, con la cantidad de casos que tenemos ya acá en el país y las experiencias que hemos vivido, yo creo que cada una de las especialidades va ganando también mucha atención sobre las situaciones.
ya les digo, yo al menos que me ha tocado ver y atender un sinnúmero de pacientes, muchos de ellos con COVID, muchos de ellos que pasaron COVID y muchos de ellos que no se sabe si tenían COVID o no, sí, podemos hablar sobre lo florido de la sintomatología y como muchas cosas sí se repiten en todos. Pero interesante me parece el artículo que ustedes pueden encontrarlos en algunas revistas, ¿no? Sobre el vómito y diarrea como primeros síntomas en COVID-19 en niños. Ahora, hay otro artículo que salió publicado el día de hoy en el New York Times en su versión en inglés que habla de lo siguiente: 87.000 muertes desaparecidas y, dos puntos aparte, rastreando el verdadero costo del brote del coronavirus. Entonces comienzan a hacer un análisis de toda la cantidad de personas que han fallecido, haciendo un histórico de lo que normalmente muere en cada país para determinados meses, tomando en cuenta obviamente años anteriores, y por lo tanto hay causas de muertes no explicables que están alrededor de 100.000, por encima de 87.000. Ahora, recuerden nuevamente que las causas de muertes explicables, lo que normalmente la gente fallece, porque así como nacemos o nacen muchas personas, también hay mucha gente que muere día a día, es el ciclo de la vida, nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿sí? Entonces dentro del ciclo de la vida, en muchos países la cantidad de gente que nace es mucho mayor que la cantidad de gente que fallece. Eso se llama la pirámide poblacional. La base es mucho más amplia que el vértice y por ello obviamente que los países van creciendo en población, como por ejemplo acá en el Ecuador, que a la actualidad estamos alrededor de 17 millones, ¿sí? Y yo recuerdo claramente cuando en el país, bueno, ya tengo mis años, éramos 5 millones, con la justita 6 millones y fuimos aumentando y todo eso. Entonces, de los históricos saca el New York Times una información sobre la cantidad de países que tienen históricos discordantes, que no tienen relación y que se escapa mucho la cifra. Entonces dicen, al menos 87.000 personas más han muerto durante la pandemia coronavirus que el informe oficial del recuento de muertes del COVID-19. Muestra una revisión de los datos de la mortalidad en 25 países, lo que proporciona una imagen más clara, aunque aún incompleta, de la crisis. En los últimos 2 meses, muchas más personas han muerto en la mayoría de estos países que en años anteriores. Eso encontró el New York Times. Los totales incluyen muertes por COVID-19, así como las de otras causas, que probablemente incluyen personas que no pudieron ser tratadas, como hospitales que se vieron abrumados. Está bien, en eso coincidimos todos. Y el artículo que habla de algunos países de Europa, incluso de África, entre los países latinoamericanos el que toma mención es Ecuador. Y dice, Ecuador registró alrededor de 10.000 muertes, más de lo habitual en comparación con el mismo periodo de los últimos 3 años, ¿sí? Aproximadamente 6 veces más que el número reportado de muertes por COVID-19 en el país durante este tiempo. Y ahí habla de otro país, habla de Turquía y dice, y en Estambul la ciudad registró unas 3.700 muertes más de lo esperado desde el 9 de marzo hasta el 10 de mayo. Entonces, pero nos toman como ejemplo para variar a nosotros, no de lo bueno, sino como ya se está haciendo costumbre últimamente, de lo malo, y están hablando de 10.000 muertes más, o sea, 6 veces más por encima de la cifra. Por eso, yo cuando comenté sobre las cifras que se manejan acá, les reiteré nuevamente lo que yo vengo diciendo en los videos anteriores, que de las cifras oficiales que nos entregan, probablemente habría que multiplicar entre 5 a 8. Acá el análisis del New York Times nos dice que tendremos que multiplicar por 6. Y esa sería nuestra realidad de personas fallecidas, ¿sí? Para que tengan una idea de cuánto ha golpeado el COVID-19 y cuánto todavía tenemos que ser cautos, porque se puede venir una segunda ola de contagios, que encima de todo, esa segunda ola de contagio se la va a comenzar a vivir desde la semana que viene en adelante, porque venimos con los 15 días desde que la gente comenzó a flexibilizar todo, y donde esta semana, sin lugar a duda, ha sido la semana de las cuarentenas que más prácticamente se ha flexibilizado. Entonces, esos descuidos que hay
esos desaciertos que hay, esos desatinos, sumados a cierto grado de irresponsabilidad que tienen algunas personas, obviamente podrían ocasionar u originar que haya una segunda ola, que esperemos que no se dé de esa manera. En ese tipo de cosas uno siempre quiere estar equivocado, porque obviamente está hablando de vidas humanas. Y nuevamente nos ratificamos en la situación que tiene que ver que el New York Times publica de que la cifra está discordante, la cifra que publica el gobierno está discordante por 6 ante el número real de contagiados que debería existir. De personas fallecidas que debería existir. Es más, ellos publican un cuadro donde están hablando de la tasa de los pacientes que no debieron, están hablando específicamente del número de gente fallecida que no está en concordancia con lo que ha pasado años anteriores y este número de personas fallecidas que no está en concordancia con los números o con las personas registradas como muertes por COVID-19. Entonces, en esa estadística que realicen, agárrese fuerte porque, bueno, yo creo que ya no les va a afectar tampoco. Pero el país que lleva la delantera y de largo, con todo esto, se llama, adivinen quién, efectivamente, Ecuador, con 84%, ¿sí?, en relación a todo esto. Luego sigue España con 72%, ¿sí? Y bueno, Reino Unido con 56%, ciertas ciudades de Brasil, miren, Brasil con lo que es Brasil, el desastre que es Brasil, lo mal que ha llevado Brasil, unas 5 ciudades de Brasil que tienen registrado están alrededor del 47%. Nuestra relación va alrededor del 84%, o sea, es lamentable. Y nuevamente, yo les digo, esto poco a poco se va a ir descubriendo, sabiendo y todo. O sea, y será una vergüenza para el peor gobierno de la historia, y simplemente se ratificará lo que decimos mucho. Porque poco a poco se va conociendo. Es que es lo que yo les digo desde que empezó esto. Usted puede tratar de ocultar las cosas, pero a la gente que fallece no la puede esconder. Y por algo tan sencillo, porque salvo que esa persona que fallece viva solo, que podrá ser que, me invento, un 2% de la gente que fallece, ¿sí? O sea, que no, vivir solo significa que no tiene nada de familia. O sea, es él y ahí termina hasta el apellido de él o de ella, etc. No, pero acá en Ecuador, nosotros de una u otra forma todavía tenemos un gran vínculo familiar y por ende, hasta la persona que fallece y tuvo quizás una historia de vida media oscura, por decirlo de alguna manera, tiene su familia. Y con todo y justa razón esa familia va a velar por los intereses del fallecido. Entonces va a ser los papeles que se tienen que hacer. Tienen que ir al registro civil a certificar, a llevar el acta de defunción, a certificar que ha fallecido. Tienen que hacer los papeles. Si él es asegurado, tienen que hacer los papeles en el Seguro Social. Entonces los fallecidos en cualquier parte del mundo son muy difíciles de esconder. Claro, cuando tenemos un Estado que al menos ciertas cosas se pueden transparentar. Pero aún así, el peor gobierno de la historia, ya le queda menos de un año. Sí, ya estamos a 11 meses y 23 días de que termine el mandato. Por ende, también es más difícil que puedan esconder estas cosas. Y la verdad, a mí no me causó admiración cuando yo leí el artículo del New York Times y donde informaba estos errores, desaciertos, ¿sí? Este tipo de cosas que Ecuador lleva a la delantera. Entonces, porque siempre lo veníamos manifestando acá, que la cifra que usted tiene de pacientes que le entrega el ministerio, tanto en casos positivos como en pacientes fallecidos, usted esa cifra multiplícala por 5, por 6 o por 8, y esa es nuestra realidad. Y el artículo lo único que hace es ratificar lo que muchos hemos creído. Y nosotros nos ratificamos en ello porque nosotros estamos hablando entre las partes médicas, o sea, entre epidemiólogos, médicos internistas, médicos de medicina familiar, o sea, personas que tienen una amplitud más del conocimiento y el pensamiento estadístico y sobre todo la labor de atender a la gente. Entonces, sí podemos tener una clara perspectiva de cómo se están dando las cosas. Como por ejemplo ahora, entendemos que la situación en Quito se podría volver crítica porque la cantidad de camas de terapia intensiva ya está saturada. Y eso obviamente originaría, ¿sí?, que si alguien necesita una cama de terapia intensiva, podría comprometer mucho su vida. Porque, ojo, nuevamente, o sea, nosotros estamos hablando del COVID, pero eso no implica que hay otra gente que no COVID,
necesite un servicio de terapia intensiva, eso es seguro. Si una persona la operan el día de mañana y es una cirugía agresiva, lesiva, grande, y aunque no lo sea, probablemente necesitará un servicio de terapia intensiva, al menos 24 horas, 48 horas, y sí, o al menos terapia intermedia. Entonces, el hecho de todavía estar viviendo aquello haría de que la respuesta sea muy deficiente y podría nuevamente disparar la tasa de mortalidad, de letalidad. Por eso yo les digo lo que pasó entre esta semana y la anterior, que hubo mucha flexibilización, porque desde el gobierno mismo como que se influye mucho y se somete a los medios de comunicación para que ya no se toquen el tema de COVID-19, y eso crea una falsa perspectiva en la ciudadanía de que todo ya está bien. Porque yo hoy día me tocó ir a la farmacia a comprar y estaba escuchando a alguien que hablaba con otra persona, yo escuchaba nada más, y ella le decía a la otra persona, decía, ya parece que ya todo está controlado, ya no se escucha nada, ya estamos bien, y andaba hasta sin mascarilla, para que se den cuenta. Entonces, eso sí es culpa del gobierno, creer una falsa expectativa de cosas que no están ocurriendo realmente, porque todavía no hemos superado el problema. ¿Sí? Si tomamos en cuenta, por ejemplo, datos reales y fiables y confiables, ¿sí? Por ejemplo, en la ciudad de Puerto Viejo, no escapamos todavía del 30% de contagiados, exagerando, del 30% de contagiados a nivel local. Sí, y por ejemplo, nuevamente, si se quiere llegar a inmunidad de rebaño, ¿sí? Tendremos que llegar al 70%. Pero si con el 30% han pasado las cosas que han pasado, no imaginémonos que esos datos pudieran llegar más a mayor cantidad de gente. O sea, sería medio catastrófico. Por eso, por favor, a no bajar la guardia. Esta semana probablemente vamos a ver que es más, hay mayor flexibilización, entre comillas, porque yo noté incluso, por los videos que compartieron amigos, la semana pasada hubo hasta atasco. O sea, hubo hasta gente que tenía embotellamiento de vehículos aquí en la ciudad de Puerto Viejo, en Manta, en Santo Domingo, sí, en el Carmen no recibí información, asumo que también, y ni qué hablar de Quito y Guayaquil. Si ve que hay embotellamiento, sí, lo más probable es que haya aumentado el número de automotores que están circulando. Entonces, nuevamente, a no bajar la guardia, a estar muy atento, porque la situación todavía no ha terminado, la pesadilla está latente. Y obviamente que de una u otra manera las personas que pueden llegar a padecer esto, lo que sí tienen es una gran ventaja, que las personas que se van a enfermar ahora, que esperemos que no sean muchas, ¿sí? Tienen un mejor arsenal terapéutico, o sea, tienen una mejor forma de ser tratados con medicina y probablemente van a tener mejores resultados. Y en eso sí tendríamos que nosotros levantar un monumento inmenso, grande, gigante, con todos los nombres de las personas que fallecieron. Yo soy de ese tipo de gente que veo gratitud en ello, porque va a sonar medio feo, pero es la realidad. O sea, el fallecimiento de ellos, la muerte de ellos, que muchos de ellos se tuvo que hasta cierto punto experimentar con medicina, sí, ha servido para que la terapéutica ahora vaya mejorando. Eso se llama error y acierto. Y bueno, es una enfermedad nueva y se actuaba siempre y se actúa siempre de buena fe, pero muchas veces el camino del infierno está hecho de buenas intenciones. Sin embargo, para que sirva de tranquilidad, las personas que pudieran llegar a infectarse ahora, que esperemos sean pocas, ¿sí? Al menos tienen la posibilidad de recibir mejor tratamiento, tienen la posibilidad de tener ya armado, ¿sí? Mejor respuesta a qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacer. Incluso la gente de sus propios recursos económicos han comprado saturómetros, termos, pistolas térmicas para medir temperatura, ya saben cómo medir la respiración, cómo medir la contención respiratoria, y esas cosas ahora que nos sirven sustancialmente para saber si una persona se me va a complicar o no, ¿sí? Ya hasta las personas que no tengan nadie de médico en su familia o cercano, pero ya podrían tener eso y comunicarse con el médico y que la cosa fluya de mejor manera. Entonces, al menos por eso, por la situación de que pudiéramos dar una mejor respuesta terapéutica, podríamos tomarlo tranquilo, pero la flexibilización podría originarme una segunda ola. Entonces, nuevamente, no me sirve nada saber que puedo recibir, qué tipo de medicina recibo, si es que no la tengo, si es que esa medicina se agotó, porque va a ocurrir aquello en algún momento si todo el mundo la necesita, o peor aún, si donde me llevan a mí a internar o hospitalizar no la tiene, ¿sí? Entonces, hay que cuidarse al máximo y sobre todo cuidar a nuestros ancianos, a nuestros abuelitos y a nuestras personas que tienen comorbilidades.
¿sí? Conozco muchos colegas que han padecido el problema y la verdad han salido bastante bien, pero también conozco el caso de los colegas que probablemente entran dentro del criterio que tengo yo. Yo soy diabético y tengo obesidad o sobrepeso grado 3, que es casi obesidad. Entonces ellos, asumiendo este tipo de problemas, se complicaron, sí, se complicaron. Y sí, la verdad que están ahí. Y en ese sentido, el doctor César David Macías Lor, él está también padeciendo de COVID-19, está internado en el Hospital de Especialidades, y todas las personas que están internadas en hospitales llevando adelante su enfermedad, un fuerte abrazo, la mejor de las vibras, y que la terapia que están utilizando en ellos funcione de la mejor manera, ¿sí? Siempre de esa forma. Muy bien, esto teníamos preparado. Entonces ese artículo, de verdad que es muy interesante, del artículo en pediatría, de la respuesta que puede darse en ellos en cuanto a lo que tiene que ver con el dolor abdominal y la diarrea en los niños por causa del COVID-19. Y esto del New York Times en cuanto a las cifras de discordancia de la cantidad de fallecidos, donde sale Ecuador nuevamente como ejemplo, pero de lo negativo, ¿no? Muy bien, vamos a leer acá lo que ustedes gentilmente han querido compartir, y probablemente el 15, me parece a mí, el 15 de junio, que ya sería esta semana, el municipio de Puerto Viejo, perdón, ya sería la siguiente semana, ya va a tomar una decisión si cambiamos de semáforo o no. Yo les voy a decir algo de lo que estoy viendo acá. La verdad, si uno recorre las calles de la ciudad, uno ve que estamos en semáforo amarillo. O sea, hipotéticamente estamos en semáforo rojo, pero prácticamente estamos en semáforo amarillo. Yo creo que el municipio más bien ya debería reglamentar bien el semáforo amarillo para entrar a semáforo amarillo y evitar que la gente, porque mucha gente está saliendo de una manera algo incluso apresurada, porque como dice que todavía estamos en semáforo rojo, que quieren hacer esto, lo otro, y eso también complica. De pronto si entramos a un semáforo amarillo con criterio, ¿sí? Con las medidas adecuadas, tanto para las personas que salen a hacer algo, como incluso para los negocios, de pronto puede ser más útil que lo que estamos viviendo ahorita, que sería un hipócrita semáforo rojo, porque de semáforo rojo no tiene absolutamente nada, ¿no? Exactamente. Si pudiéramos dar un ejemplo, sería como un semáforo rojo de algunas ciudades y de alguna gente que pasado la medianoche no lo respetan. Entonces, más o menos sería ese el símil. Muy bien, vamos a ver lo que ustedes han podido escribir, compartir, interactuar y de una u otra manera ver cómo va todo ello. Acá el doctor Jorge Elías Chanalata nos dice: saludos cordiales, un abrazo, nuevamente conectados. Así es, ¿qué piensa usted del estudio técnico del municipio de Puerto Viejo, que estima que somos más de 40.000 contagiados? ¿Quiénes son los responsables técnicos? Confío usted en el respaldo científico. ¿Hay algo detrás de mantenernos en rojo? No deseo sembrar suspicacias. He sufrido la pérdida de un ser querido por el COVID-19 y no deseo que sigan perdiendo vidas valiosas, pero que se instale un plan con absoluta transparencia. Con los últimos casos de corrupción detectados surgen muchas dudas. Estoy 100% de acuerdo con el doctor Chanalata y nuevamente afligido por la pérdida del familiar, ¿sí? Igual todas las pérdidas, sin lugar a dudas, a uno que es humanista, le afectan de una inmensa medida. Y lo que le puedo decir que a mí me parece que el estudio técnicamente está muy bien hecho, sobre todo porque contaron con la participación de personal de especialistas en medicina familiar y médicos que hacen medicina familiar de Cuba. O sea, el personal técnico médico, excelente. Ahora, las pruebas, este es un detalle importante. Me parece que utilizaron de dos tipos de pruebas. Una que probablemente tenga una alta sensibilidad y otra que tenga una sensibilidad un poco más baja. Por ello, de una u otra forma, haría que esta medida que nos entregan pudiera tener cierto sesgo para arriba y para abajo, ¿sí? Entonces, si ellos nos dan una cifra, que esa cifra iría más o menos que alrededor de 40.000 personas en la ciudad de Puerto Viejo pudieran estar contagiadas, tendríamos que pensar que pudiera ser un poco más o incluso pudiera ser un poco menos por el valor diagnóstico de las pruebas. Porque recuerden ustedes que cada prueba, cada test tiene que cumplir ciertos criterios. Entonces, cuando yo tengo la opción de que mi prueba, ¿sí? Eso se llama la sensibilidad, la capacidad que tiene una prueba
para agarrar a la gente que tiene el problema. Entonces, al menos si yo tengo la posibilidad de que 100 personas estén afectadas de un problema y yo hago una prueba, a los 100 les someto a algún tipo de prueba, al menos 80, o sea, se habla de que al menos debería tener una sensibilidad de 80%, o sea, agarrar ahí a 80 personas y todo ello. Entonces, tengo entendido que quizás pudieran existir dos sensibilidades diferentes y por ende existir un margen de variabilidad. Pero asumamos que fueran 40.000 las personas afectadas en Puerto Viejo. Pero acá vivimos 300.000 personas, ¿no? Y hablando de 40.000 es un número bastante reducido. O sea, de pronto quizás esas 40.000 personas están más focalizadas en ciertas zonas, en ciertas áreas, en ciertos barrios, ¿sí? Y quizás de una u otra manera el barrio como tal pudiera estar con cierta inmunidad de rebaño. Pero es el barrio, pues no es la ciudad. Entonces sí coincido que el plan que se tiene que implementar si vamos a semáforo amarillo, tiene que ir pensando en todo esto. Yo considero que el grupo de médicos que están asesorando el municipio son personas muy conscientes, muy técnicos, con buena calidad de investigación. Sí, incluso es concejal la doctora Mayra Perero, ella es cirujana pediatra, pero la verdad que en estos temas ella está muy ilustrada. Entonces tengo la convicción de que las decisiones que se tomen lo hagan en ese sentido. Y estoy con usted 100% de acuerdo de que en lo posible tenemos que evitar que mueran mayor cantidad de personas. Eso es lo que se debe de buscar en definitiva. ¿Sí? Lo del contagio, obviamente tenemos que reducir la posibilidad de contagio para que así haya más gente que se complique y pudiera haber más gente que fallezca. Entonces, reduciendo la cantidad de contagios allí. Pero de una otra manera, debe ir focalizado todo esto a la gente que fallece. Incluso yo les mencioné al principio, cuando hablábamos de las tasas que se presentaban, que exijamos que el gobierno haga la mayor cantidad de pruebas, ¿sí? Pero miremos que nos digan la verdad con la gente que fallece, que muera, que no nos engañen con eso, que sean lo más objetivos y serios, cosa que no se ha cumplido. Entonces, porque ahí está el detalle, ahí es donde yo puedo ver dónde tengo que implementar, qué tengo que mover, cómo puedo hacer para que esas cosas no se den. Y es el detalle interesante. Muy bien, la doctora Miriam Ponce Mera, ella es pediatra, dice que también hay enfermedades eruptivas que están relacionadas por el COVID-19. Es real, y no solamente abarcaría a pacientes pediátricos, también hemos visto en pacientes adolescentes, ¿sí? En adultos no es tan frecuente, pero en pacientes pediátricos y en adolescentes la posibilidad de reacciones dérmicas, reacciones o respuestas de la piel es muy interesante lo que se ha presentado. Sí, acá, por ejemplo, nosotros reconocemos muy bien la característica de los que nos enfermamos de dengue y la erupción de la piel que nos puede generar. Sí, pero con el COVID-19, de verdad, como yo les digo, es un gran simulador, la enfermedad gran simuladora, porque ¿cómo puede confundir tanto, por Dios? ¿Cómo puede confundir tanto? La señora Diana Mera manda a saludar, buenas noches. Ampari Arteaga también buenas noches. El doctor David Javier se une acá y manda saludos, él está de cumpleaños. Así que al doctor David Javier Menéndez, que lo han tratado extremadamente bien el día de hoy, su querida esposa, toda la familia, ha comido cosas que creo que el común de los mortales no comeríamos todavía un buen tiempo, pero se lo merece. Le mandamos un afectuoso saludo y que pase bien su cumpleaños. La verdad que es un trabajo de él, de la esposa y del resto de compañeros que están metidos en medicina familiar bastante ejemplar, muy ejemplar. Gracias por ello. El doctor Carlos Andrés Vera Cedeño dice, no serán en vano todos aquellos que han fallecido. Hemos aprendido y podemos darle mejor batalla a las enfermedades. Dios los bendiga. Saludos, colegas y amigos. Sí, es lo que estamos comentando, que cada fallecimiento de cada persona ha servido para formar una especie de ladrillo bloque donde estamos construyendo una torre que nos protege de mejor manera. Y sí se debería hacer algo. Por ejemplo, acá nosotros en el 2016 tuvimos un terremoto que en ese momento se dijo que habían fallecido alrededor de 700 personas, pero en los cálculos modestos míos creo que fueron 1.500 personas. Y de esas personas que fallecieron, y ojo, lo digo para que no se lo tome por ese lado, pero hubo familiares míos, un hermano, una cuñada, amigos que fallecieron, ¿sí? Pero si ellos no hubieran fallecido, igual lo diría. Pero mi sugerencia al municipio era que se construya en la plazoleta, que es en el centro comercial, ¿sí? Un muro grande con los nombres de todas las personas, al menos de la ciudad de Puerto Viejo, que fallecieron, ¿sí? Era mi idea, porque
Es una memoria histórica eso, y lo mismo que está aconteciendo acá. La gente que ha fallecido por causa del COVID-19, ¿sí? Es gente que no debió haber muerto ahora, que no debió haber muerto ahora, y que murieron por COVID-19, por negligencia del gobierno, y hasta por irresponsabilidad de órganos locales, y por qué no, de las personas, ¿sí? De nosotros mismos. Entonces les cortamos las posibilidades a esa gente de que sigan vivas. Y como yo digo, cuando uno muere, muere para toda la vida, o sea, muere y se terminó todo. Con las enfermedades yo puedo prolongar esto, puedo darle batalla, puedo seguir aquí y allá, pero con la muerte no puedo hacer absolutamente nada. Entonces tiene que quedar algo, tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos tan de cruzados de brazos para estas personas que ofrendaron su vida de una u otra forma y que nos están dando la posibilidad a los que estamos acá de que si nos llegáramos a contagiar y saliéramos de eso, lo hagamos de mejor manera. O sea, no podemos ser tan despistados ni tan tóxicos como lo es el gobierno. Al menos iniciativas ciudadanas pueden surgir de acá y podemos de una manera movernos para que localmente, ya que si no se lo hace nacionalmente, podamos hacer pequeños actos, pequeñas cosas en donde uno que ha sufrido pérdida de un familiar sienta que fue un sacrificio, sí, de una otra manera para que el resto de la humanidad pueda seguir adelante. Sí, hay que verlo de esa manera. Y ojo, que la pérdida humana nunca dejará de sentirse. Yo lo digo por mis fallecidos del terremoto. Es un dolor que lo vas a sentir toda la vida. O sea, nadie te lo podrá quitar de acá, nadie. Podrán haber días que lo disimules más y disimules menos, pero el dolor está ahí, siempre estará ahí. Pero al menos que sea la memoria para todos. Sí, que sea la memoria para todos. Bueno, en relación con lo que nos comentaba el doctor Carlos Andrés Vera Cedeño. Brigitte Macías nos dice: muchas gracias, doctor, por mantenernos actualizados sobre el tema, un gusto. Se ha unido Livia Rosa, Mario Ayala, Desi, Erika Abarca Ruiz, creo que pronuncio mal el nombre, mil disculpas si es así. Desde Colombia, Marta Guzmán, Mayin Triago, Marta Santana, Alessandro Solórzano, Marcelo Sánchez. El doctor David Javier nos dice: de las 3.000 pruebas realizadas, 480 aproximadamente salieron positivas. Por lo tanto, la proyección es correcta. De las 300.000 habitantes, 48.000 aproximadamente estarían contagiados. Es una aproximación bastante buena, tomando en cuenta que se hicieron pruebas en casi todos los sectores de Puerto Viejo. Sí, pero miren, 48.000 personas de 300.000. O sea, estamos de largo. O sea, acá tenemos que protegernos. No nos podemos descuidar. En la confianza está el error. No bajar la guardia, no disminuir con las medidas que han servido a ustedes, que no se han infectado para nada, que les han servido hasta ahora. Tener precaución en la salida, en las mascarillas, en la ropa, en el lavado de las cosas que se traigan de afuera, en fin, en todo eso, como hasta ahora. Sí, seguir pensando, esto es una guerra y estamos en guerra todavía. No hemos bajado las armas, ¿no? Lisek Saavedra se ha unido. David Javier manda a agradecer. Se une Clever David Intriago, Alejandro Fabio Aguayo Josa manda saludos, César Peralta se ha unido, Pavel Saltos Pico se ha unido y Lisette Saavedra manda saludos desde Bolivia. Muchos saludos allá. Vemos que en Bolivia los casos han aumentado considerablemente. Esperamos que las cosas se puedan controlar. Y Bolivia también ha sufrido lo que ha sufrido acá Ecuador. Que ves, compraron unos respiradores y ha sido el negociado del siglo. Tengo entendido que en mascarillas, en pruebas. Ojalá que la gente tome un poquito más de noción y de conciencia y no sea todo amor al dinero. La verdad es que está bien que uno quiera tener las condiciones económicas para poder vivir bien. O sea, creo que es una aspiración normal en todo ser humano. Pero las ambiciones desmedidas, ese es el gran detalle. O sea, usted venda, está bien. Tiene que tener un margen de ganancia, gánelo. Pero no sea exagerado, no abuse de eso. No abuse de eso. Porque eso crea una cadena, eso crea una especie de bola de nieve que va bajando por una montaña y cada vez va creciendo y se va haciendo peor. Y si queremos vivir bien como sociedad, tenemos que contribuir a lo siguiente. Y usted va a decir, pero si otro lo hace, ¿yo por qué no lo hago? Sí, pero es que el problema es que cuando otro lo hace, usted lo hace, todo el mundo lo va a hacer. Entonces más bien tiene que pensar al contrario. Aunque otro lo haga, yo no lo haré. Sí, yo no lo haré. Porque también estoy en esa forma dándole tributo a toda la gente valiosa que sacrificó su vida. Estoy dándole valor a primero la humanidad, la salud y luego cualquier otra situación. ¿Sí? Y como nos hemos dado cuenta,
ahora, viviendo en cuarentena, en pandemia, hay cosas que el dinero no lo puede comprar, muchas cosas, ¿sí? La tranquilidad, el no sentirse aprensible, no sentirse prisionero, no sentirse estresado, tenso, ¿sí? Y usted puede estar viviendo en una mansión, usted puede estar viviendo en una choza y puede que tenga el mismo sentimiento, porque a veces no depende del dinero. Obviamente que en una mansión tendrá, le podrá agarrar eso por ratitos y viviendo en una choza, eso le pasará molestando todo el día, las 24 horas del día, ¿sí? Pero nuevamente, hagamos que esto sea como en las películas, por ejemplo, en la de Cadena de Favores, en que un acto bueno suyo se transforma en otro acto bueno de otra persona a alguien más. Y de esa manera estamos creando un círculo de cosas positivas y agradables. Y en algún momento eso se te va a volver a ti. Sí, yo soy muy ferviente admirador y creyente de lo que es el karma, la buena energía. Y por eso yo intento irradiar esa buena energía de una u otra manera. Que a veces se puede, que a veces no se puede, ahí estará. Pero al menos hay que estar en la lucha. Muy bien, se ha unido Janet Torcate, creo que de Venezuela por las abreviaturas. Catherine de Mera manda a saludar, saludos. Y la señora Diana Mera dice, pero lo bueno, doctor, que todo lo malo aquí mismo se paga. Sí, así dicen, que puede ser esto nuestro infierno, nuestro paraíso, muchas veces. Pero independiente de eso, si usted mide o vive pensando de que lo que tiene que hacer lo hace porque no quiere vivir ni un infierno ni nada, como que no vale tanto. Viva libremente, viva tranquilo e intente no hacer daño a otra persona nada más. Mientras usted viva con libertad absoluta, tratando de vivir su vida al máximo, que está bien que lo haga, pero que lo suyo no afecte a otra gente, perfecto, está muy bien, está muy bien. Y ahora en este caso, viva intensamente y deje que su mente también se libere. Trate de no presionarla mucho, de no enclaustrarla, de no colocarle un grillete de fuerza y de estarla sometida a todo este tipo de cosas. A ver, yo atiendo muchos pacientes y les puedo garantizar que de los pacientes que vienen con dolor abdominal, la mayoría de ellos, el problema es más psicosomático, ¿sí? La mayoría de ellos. Entonces, hasta para evitarse hacer gastos de salud, que ahora no es el mejor momento para ello, ¿sí? Hasta para eso hay que intentar tomar las cosas de mejor óptica, de mejor forma, de una mejor manera. Muy bien, yo creo que nadie más ha colocado nada por acá, pero con todo voy a revisar aquí, porque una vez alguien me había puesto en mis autores, usted nunca me lee, pero ya había colocado al final. Acá el doctor Carlos Daniel Intriago Solorza nos dice, bien colega, como siempre lo cuenta y verás en los datos acerca de SOVI. Gracias Carlitos, un gusto. Él creo que venía de Argentina, esperemos que si ya llegó con bien para él y su familia. Muy bien, bueno, hemos podido compartir esta noche de domingo, la verdad ha sido bastante grato y me ha alegrado la participación de ustedes. Recuerden que ahora estamos haciendo los videos miércoles, viernes y domingo por cuestiones profesionales y de trabajo de mi parte. Entonces, dentro de lo posible, si es que pueden sumarse a eso, encantado. Para mí, muy agradable poder compartir este espacio. También es muy interesante poder llegar acá y dirigirme a ustedes. La verdad que a mí me hace bastante bien. Se me hace bastante bien dentro del sinnúmero de ocupaciones que hay que hacer, pero este espacio me hace muy bien y si pudiera hacerlo más seguido ahora, lo haría con todo gusto. Pero bueno, mis alumnos también me necesitan y yo los necesito a ellos. Y peor, viviendo el mundo virtual, con esto de la teleeducación, nos plantea nuevos retos. Y lo que siempre les digo a los estudiantes, a poner el doble de esfuerzo, porque lo que se busca ahora es que salgan bien preparados, que salgan con la misma capacidad resolutiva y la misma capacidad académica que hubieran salido si estuvieran teniendo clases presenciales. Pero eso lo conseguimos si es que ponemos de ambos lados, de los docentes y de los estudiantes, ¿no? Como me estoy refiriendo a estudiantes universitarios, no involucro a nadie más, pero en la cuestión de escuela, ahí tendríamos que ubicar a tres grupos, docente, estudiante y el padre de familia que está al lado para que hagan bien las cosas, porque si no se complica todo. Y en verdad es increíble porque, o sea, para la tecnología, los padres de familias han tenido que involucrarse muchísimo, ¿sí? Estamos dando un salto allí. El único problema es que, por ejemplo, el gobierno debió haber dado extensiones de internet para la gente. ¿Cómo es posible que alguien se pueda conectar si no tiene ni siquiera para poder comer? Pero bueno,
no amarguemos la noche de domingo, quedémonos ahí, que nos vamos en santa paz, y espero que puedan tener el resto de la noche muy bien y la semana que viene sea lo mejor. Recuerden que aunque flexibilicen el semáforo en las ciudades de ustedes, no implica el hecho de que tienen que salir desaforados a hacer lo que quieran. Tienen que tener la guardia indemne, no pueden bajar la guardia, porque todavía no hemos llegado a un número interesante de casos como para intentar pensar en ello. Así que en la confianza puede estar el error. Cuídense mucho, tengan un muy buen resto de la noche. Espero que tengan una agenda de actividades para mañana, para la semana. Espero que puedan tener ideas creativas que ayuden a salir del bache económico que pudieran tener. Y desde mi parte a los creyentes, bendiciones, y a los que no, muy buenas vibras. Cuídense, si Dios los permite, el día miércoles estamos por acá, si Dios lo permite, y para ustedes pasen bien. Y doctor David Menéndez, celebre mucho ese pastelito. Chao, chao.